La madre de estos 4 hijos tenía la herencia repartida, pero cuando fueron a repartir la herencia casi acaban con sus vidas. En un pequeño pueblo enclavado en el corazón de la sierra, rodeado de verdes colinas y caminos de piedra, vivía la familia Girón. Su historia estaba tejida con hilos de sacrificio, amor y unidad, y era conocida en toda la región por la fortaleza de sus lazos. María Girón, la matriarca, había criado sola a sus 4 hijos después de la repentina muerte de su esposo, Andrés, en un accidente de trabajo cuando los niños aún eran pequeños. Andrés había sido un hombre trabajador, conocido por su dedicación a la familia y su comunidad, y su muerte fue un duro golpe para todos. María, sin embargo, no se dejó abatir por la tragedia. Desde el día en que tuvo que enterrar a su esposo, decidió que su vida estaría dedicada a sus hijos y a asegurarles un futuro mejor. La vida no había sido fácil para ella, provenía de una familia humilde y desde joven había aprendido el valor del trabajo arduo. Así que, con determinación y una voluntad inquebrantable, se puso manos a la obra. Además de trabajar en varios oficios en el pueblo, María tenía una pequeña tienda de abarrotes que atendía con esmero. Con el tiempo, sus esfuerzos dieron frutos, y logró ahorrar lo suficiente para comprar la casa donde la familia vivía. Con los años, María amplió su negocio, y gracias a su astucia, pudo adquirir otras propiedades en el pueblo. Compró 4 viviendas modestas, con la esperanza de que cada uno de sus hijos tuviera un hogar propio cuando llegara el momento de independizarse. Estas propiedades, junto con la casa familiar, se convirtieron en el legado tangible de su vida de sacrificios. Pero más allá de lo material, María siempre se esforzó por inculcar en sus hijos valores sólidos, el amor, la solidaridad, el respeto mutuo y la importancia de mantenerse unidos ante cualquier adversidad. Clara, la mayor de los hermanos, siempre fue la más parecida a su madre. Desde pequeña mostró una gran responsabilidad y madurez, asumiendo tareas que muchas veces no correspondían a su edad. Después de la muerte de su padre, Clara se convirtió en la segunda al mando en la familia, cuidando de sus hermanos menores con un amor casi maternal. Era una joven de carácter fuerte y decidido, pero también con un corazón inmenso. Aunque tenía sus propios sueños, nunca se permitió anteponerlos a las necesidades de su familia. David, el segundo, era el más pragmático de todos. Desde niño, había mostrado una habilidad especial para los números y un sentido común que lo hacía destacar. Siempre fue el que se encargaba de las cuentas, ayudando a su madre a manejar los gastos del hogar y a administrar los ingresos de la tienda. David tenía una visión clara del futuro, y a pesar de su juventud, sabía que la estabilidad económica era fundamental para asegurar el bienestar de todos. A diferencia de sus hermanos, que a veces se dejaban llevar por la emoción, David siempre mantenía los pies en la tierra, actuando como la voz de la razón en la familia. Elena, la tercera, era el espíritu creativo de la familia. Desde muy joven, mostró un talento innato para el arte y la música, y sus obras llenaban de color y vida la casa familiar. Elena veía el mundo de una manera diferente, más abierta y sensible que sus hermanos. Soñadora y apasionada, siempre buscaba la belleza en todo lo que la rodeaba, y creía firmemente en que la vida tenía un propósito más allá de lo material. Sus hermanos a veces la veían como la más frágil, pero en realidad, Elena poseía una fuerza interior que la impulsaba a seguir sus sueños, sin importar los obstáculos que encontrara en el camino. Mario, el menor, era el más ambicioso y determinado. Siempre había sido un niño inquieto, con una energía desbordante que a veces resultaba difícil de controlar. A medida que crecía, esa energía se canalizó en una ambición desmedida por lograr el éxito. Mario admiraba a su madre por todo lo que había logrado, pero a diferencia de ella, no quería conformarse con una vida modesta. Aspiraba a grandes cosas y estaba dispuesto a hacer lo necesario para alcanzarlas. Aunque amaba a su familia, a veces su deseo de independencia lo llevaba a tomar decisiones que lo distanciaban de sus hermanos. A pesar de sus diferencias, los hermanos Girón crecieron en un ambiente de amor y apoyo mutuo. La casa familiar, situada en el centro del pueblo, era un refugio para todos. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, de risas, de juegos y también de lágrimas. Era un lugar donde siempre se sentían seguros, sin importar lo que sucediera en el exterior. Los años pasaron, y la vida en la casa Girón continuó su curso. Los hermanos crecieron, cada uno siguiendo su propio camino, pero siempre bajo la mirada atenta y amorosa de su madre. María envejecía, pero nunca dejó de trabajar ni de preocuparse por sus hijos. Su salud, sin embargo, comenzó a deteriorarse lentamente. Al principio,
eran pequeños achaques, dolores en las articulaciones, cansancio que no se iba con el descanso. Pero con el tiempo, esos síntomas se volvieron más frecuentes y más graves. María, como siempre, intentó no preocupar a sus hijos. No quería que ellos cargaran con el peso de su enfermedad, así que durante mucho tiempo mantuvo en secreto el verdadero estado de su salud. Solo cuando los dolores se volvieron insoportables y su cuerpo ya no le respondía como antes, accedió a ir al médico. El diagnóstico fue devastador: María tenía una enfermedad terminal y le quedaba poco tiempo de vida. La noticia cayó como un mazazo sobre la familia. Clara, que había asumido el papel de protectora, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Nunca había imaginado un mundo sin su madre, y la idea de perderla le resultaba insoportable. David, por su parte, intentó mantener la calma, pero no pudo evitar sentirse impotente ante una situación que no podía controlar ni solucionar con números o lógica. Elena, más sensible, fue la primera en derrumbarse. Se negó a aceptar la realidad y se refugió en su arte, pintando y esculpiendo como si a través de sus obras pudiera encontrar una forma de detener el tiempo. Mario, el más joven, reaccionó con ira. Se negó a aceptar que su madre, la mujer más fuerte que había conocido, estuviera tan cerca de la muerte. Los meses siguientes fueron un verdadero calvario para la familia. María, a pesar del dolor, intentó mantener su espíritu elevado, queriendo pasar sus últimos días rodeada del amor de sus hijos. Los hermanos, a su vez, intentaron estar a su lado tanto como pudieron, aunque cada uno lidiaba con la situación de manera diferente. Clara se dedicó por completo al cuidado de su madre, dejando a un lado sus propias necesidades. David, aunque presente, se distanció emocionalmente, intentando protegerse del dolor. Elena canalizó su angustia en su arte, creando obras cada vez más sombrías y cargadas de emoción. Mario, por su parte, se aisló, incapaz de manejar sus emociones. En una de las últimas conversaciones que tuvo con sus hijos, María les habló de su herencia. Sabía que no les dejaba una fortuna, pero esperaba que lo que les daba fuera suficiente para asegurarles un futuro estable. Les explicó cómo había dividido las propiedades: cada uno recibiría una casa, y el $1.000.000 que había ahorrado se repartiría equitativamente entre los 4. Pero más que las propiedades y el dinero, lo que María más deseaba era que sus hijos se mantuvieran unidos. Les pidió que no permitieran que el dinero los separara, que siempre recordaran el amor y los sacrificios que ella había hecho por ellos. Escribió una carta para cada uno de sus hijos, cartas que contenían no solo sus últimas voluntades, sino también palabras de amor, de consejo y de despedida. En sus cartas, María intentó transmitirles su mayor deseo: que, sin importar lo que sucediera, se mantuvieran unidos y apoyándose mutuamente. Finalmente, el día que todos temían llegó. María falleció en su casa, rodeada por sus hijos. Su partida dejó un vacío inmenso en la vida de los hermanos, un vacío que ninguno de ellos sabía cómo llenar. El día del funeral, el pueblo entero se reunió para despedir a la mujer que había sido un pilar no solo para su familia, sino para toda la comunidad. Los 4 hermanos, vestidos de negro, recibieron el pésame de amigos, vecinos y conocidos, pero en sus corazones, el dolor era demasiado profundo para ser aliviado por las palabras. Tras el funeral, la familia Girón se encontró frente a una nueva realidad. La muerte de María había dejado a los hermanos huérfanos, no solo de madre, sino también de la figura que siempre había mantenido la unidad entre ellos. Sin la presencia de María, las diferencias entre los hermanos, que antes habían sido mitigadas por el amor y el respeto hacia su madre, comenzaron a hacerse más evidentes. Días después del funeral, los 4 hermanos se reunieron en la casa familiar para la lectura del testamento. Todos estaban nerviosos, no solo por lo que podrían heredar, sino también porque sabían que esta reunión marcaría el inicio de una nueva etapa en sus vidas, una etapa en la que tendrían que tomar decisiones importantes sin el consejo de su madre. El abogado de la familia, un hombre mayor y de confianza, fue el encargado de leer el testamento. María había dejado instrucciones claras sobre cómo debían repartirse sus bienes: cada uno de los hermanos recibiría una de las 4 propiedades que había adquirido a lo largo de los años, y el $1.000.000 que había ahorrado sería dividido equitativamente entre ellos. También había una carta para cada uno de sus hijos, que el abogado les entregó al final de la lectura. Al principio, la distribución parecía justa para todos. Clara recibió la casa familiar, algo que no sorprendió a ninguno de los hermanos, pues todos sabían que ella había sido quien más había cuidado de su madre y de la casa durante todos esos años. David,
Mario y Elena recibieron cada uno una de las otras casas. Aparentemente, todo estaba claro y en orden. Sin embargo, pronto surgieron las primeras fricciones. David, siempre pragmático, sugirió que la mejor opción sería vender las propiedades y repartir el dinero, argumentando que así podrían evitar problemas futuros y asegurarse de que cada uno recibiera una parte justa y equitativa. Mario estuvo de acuerdo con él, veía en la venta de las casas una oportunidad para invertir el dinero en negocios y proyectos personales que había estado planificando. Clara y Elena, por otro lado, se opusieron a la idea. Para ellas, las casas no solo representaban un valor material, sino también un legado emocional. Clara, especialmente, no podía soportar la idea de vender la casa familiar, el lugar donde habían crecido y donde aún sentía la presencia de su madre. Elena, aunque menos apegada a la propiedad en sí, compartía el deseo de mantener el legado de su madre intacto. La discusión que siguió fue la primera de muchas que vendrían. Aunque intentaron mantener la calma, las diferencias en sus perspectivas comenzaron a crear una brecha entre ellos. Clara, quien siempre había sido la mediadora, se encontró en una posición difícil, intentando equilibrar las opiniones de sus hermanos mientras luchaba con su propio dolor. David, por su parte, no entendía por qué sus hermanas se aferraban tanto a algo que, en su opinión, ya no tenía sentido mantener. Mario, ambicioso como siempre, veía el dinero como una herramienta para alcanzar sus sueños, y no quería que el sentimentalismo de sus hermanas se interpusiera en su camino. Elena, más emotiva, se sintió incomprendida y sola. No podía entender cómo sus hermanos podían ser tan fríos respecto a algo que, para ella, tenía un valor incalculable. Se sintió traicionada, especialmente por David, con quien siempre había tenido una relación cercana. Así, lo que comenzó como una simple discusión sobre la mejor manera de manejar la herencia, pronto se convirtió en un conflicto más profundo, un conflicto que tocaba fibras emocionales y que sacaba a la luz viejas tensiones que habían estado latentes durante años. Con el tiempo, las tensiones entre los hermanos se hicieron más intensas. Las diferencias en la forma de ver la herencia comenzaron a afectar no solo su relación, sino también su salud mental y emocional. Clara, que siempre había sido la más fuerte, comenzó a sentir el peso de la situación en sus hombros. Pasaba noches sin dormir, preocupada por el futuro de su familia y por la posibilidad de que el conflicto los destruyera por completo. David, aunque seguía firme en su postura, no pudo evitar sentir una creciente frustración. No comprendía por qué sus hermanas se negaban a ver lo que para él era obvio, que la venta de las propiedades era la mejor solución para todos. A menudo se encontraba repasando los números, intentando encontrar una manera de hacer que todos estuvieran de acuerdo, pero cada vez que proponía una solución, chocaba contra la resistencia de Clara y Elena. Elena, por su parte, se sumergió cada vez más en su arte. Pasaba horas en su taller, pintando y esculpiendo, intentando canalizar sus emociones en sus obras. Sin embargo, a medida que el conflicto se agravaba, sus obras se volvieron más oscuras y sombrías. Se sentía atrapada entre el deseo de honrar la memoria de su madre y la creciente sensación de impotencia ante la situación que enfrentaba con sus hermanos. Mario, aunque menos afectado emocionalmente, comenzó a distanciarse de la familia. Se enfocó en sus propios proyectos, buscando maneras de avanzar en su carrera y de asegurarse un futuro financiero estable. Aunque seguía participando en las discusiones familiares, lo hacía con un interés cada vez más reducido, más preocupado por sus propias ambiciones que por la unidad familiar. El conflicto alcanzó su punto álgido cuando David y Mario decidieron, sin consultar a Clara ni a Elena, comenzar el proceso de venta de las propiedades. Contrataron a un agente inmobiliario y comenzaron a recibir ofertas, convencidos de que esta era la mejor manera de resolver la situación. Cuando Clara y Elena se enteraron, la reacción fue explosiva. Clara, que siempre había intentado mantener la paz, se sintió traicionada. Elena, por su parte, experimentó una profunda sensación de desamparo y tristeza. La confrontación que siguió fue devastadora para todos. Los hermanos, que antes habían sido tan cercanos, ahora se enfrentaban como enemigos. Las palabras que se dijeron durante esa discusión fueron tan hirientes que las cicatrices emocionales que dejaron nunca pudieron sanar por completo. Finalmente, incapaces de llegar a un acuerdo, los hermanos decidieron llevar el caso a los tribunales. Fue una decisión que cambió sus vidas para siempre. Lo que antes había sido una discusión familiar, se convirtió en una guerra legal que terminó destruyendo lo que quedaba de la unidad entre ellos. El proceso judicial fue largo y amargo. Los hermanos se encontraron en lados opuestos del tribunal,
representados por abogados que defendían sus respectivos intereses. Lo que había comenzado como un intento de encontrar una solución justa para todos, se transformó en una batalla de poder, orgullo y egoísmo. Cada audiencia en el tribunal era un recordatorio doloroso de lo lejos que habían llegado. Los recuerdos de la infancia, las risas compartidas, los momentos de apoyo mutuo, todo eso parecía un eco lejano que se desvanecía con cada nueva pelea legal. Los argumentos y contraargumentos, las pruebas presentadas y los testimonios, no hacían más que profundizar la herida que se había abierto entre ellos. Clara, que siempre había sido la más equilibrada, comenzó a sentir el peso del estrés en su salud. Sufría de insomnio, dolores de cabeza y una ansiedad constante que la debilitaba día a día. A menudo se preguntaba si alguna vez encontrarían una solución que pudiera curar las heridas que se habían abierto. Los recuerdos de su madre, que antes la consolaban, ahora eran una fuente de dolor constante. La casa familiar, que había sido su refugio, se convirtió en un lugar que evitaba, incapaz de soportar el vacío que sentía en su interior. David, aunque se mantenía firme en su postura, también comenzó a sentir las consecuencias emocionales del conflicto. Se volvió más distante y frío, incluso con las personas cercanas a él. Su enfoque en los números y en la lógica, que siempre había sido su fortaleza, se convirtió en su prisión. No podía dejar de pensar en las decisiones que había tomado y en cómo habían afectado a su relación con sus hermanas. A menudo se encontraba solo, reflexionando sobre si había hecho lo correcto. Elena, cada vez más aislada, se sumergió por completo en su arte. Sus obras, que antes eran un reflejo de su espíritu creativo, ahora mostraban la oscuridad y el dolor que sentía. Se distanció de sus hermanos, incapaz de soportar la tensión constante y el conflicto. Su taller, que solía ser un lugar de creación y alegría, se convirtió en su único refugio, un espacio donde podía expresar su dolor sin ser juzgada. Mario, por otro lado, se alejó aún más de la familia. Aunque seguía involucrado en la batalla legal, lo hacía más por orgullo que por verdadero interés en el resultado. Se enfocó en su carrera y en sus propios proyectos, buscando maneras de avanzar y de dejar atrás el caos que la herencia había traído a su vida. Pero, aunque lograba avanzar en lo profesional, no podía ignorar el vacío que sentía al saber que había perdido la conexión con sus hermanos. El caso legal se prolongó durante años, drenando no solo los recursos económicos de la familia, sino también su energía emocional. Cada nuevo retraso, cada nueva audiencia, era una nueva herida en la ya maltrecha relación entre los hermanos. El €1.000.000 que María había ahorrado con tanto sacrificio quedó congelado en una cuenta bancaria, inaccesible para cualquiera de los hermanos hasta que se resolviera el conflicto. La comunidad del pueblo, que había conocido a la familia Girón como un símbolo de unidad y amor, observaba con tristeza cómo se desmoronaban ante sus ojos. Las personas que una vez los admiraron por su fortaleza y su espíritu de sacrificio, ahora solo podían lamentar el camino que habían tomado. Finalmente, después de años de disputas, el tribunal tomó una decisión. Cansados de ver cómo los hermanos se destruían mutuamente, los jueces decidieron que todas las propiedades serían vendidas y que el dinero obtenido, junto con el €1.000.000, sería donado a causas benéficas. Fue un golpe devastador para todos. El tribunal decidió que las 4 viviendas serían convertidas en un refugio para personas sin hogar, y el €1.000.000 sería donado a una ONG que trabajaba con niños en situación de vulnerabilidad. El objetivo era convertir el conflicto en algo positivo para la comunidad, y en cierto modo, honrar el deseo de María de que su legado sirviera para ayudar a los demás. Al recibir la noticia, los hermanos reaccionaron de diferentes maneras. Clara, aunque devastada, sintió un pequeño alivio al saber que, al menos, el legado de su madre serviría para algo bueno. Sin embargo, el dolor de haber perdido no solo las propiedades, sino también a su familia, era casi insoportable. David, por otro lado, se sintió humillado y derrotado. Había luchado tanto por lo que creía que era lo correcto, solo para perderlo todo al final. Elena, aunque herida, encontró una pequeña esperanza en la idea de que las casas se convertirían en un refugio para personas necesitadas. Al menos, pensaba, el lugar donde habían crecido podría ser un hogar para alguien más, alguien que lo necesitara tanto como ellos en su momento. Mario, por su parte, se sintió traicionado por la decisión del tribunal. Para él, el dinero y las propiedades eran la clave para su futuro, y perderlos de esta manera fue un golpe a su ambición y orgullo. Meses después de la decisión del tribunal, las 4 viviendas de la familia Girón fueron transformadas en un refugio para personas sin hogar.
La comunidad del pueblo, que había seguido de cerca el conflicto, se unió para ayudar en la transformación de las casas. Fue un proyecto que involucró a todos, y aunque el origen de las casas estaba teñido de dolor y conflicto, el resultado final fue un lugar de esperanza y renacimiento. El refugio se convirtió en un lugar donde las personas más vulnerables encontraban un hogar temporal, un espacio donde podían sentirse seguros y comenzar de nuevo. El €1.000.000 donado a la ONG permitió financiar programas de educación y alimentación para niños en situación de riesgo, ayudando a cientos de familias a salir de la pobreza. Clara, que había decidido distanciarse de sus hermanos, un día sintió la necesidad de visitar el refugio. Aunque el dolor de lo que había perdido seguía presente, quería ver en qué se había convertido el lugar donde había crecido. Al llegar, fue recibida por la directora del refugio, una mujer amable que la guió por las instalaciones. Clara sintió una mezcla de emociones mientras caminaba por los pasillos. Por un lado, estaba el dolor de lo perdido, pero por otro, una pequeña chispa de consuelo al ver que el lugar ahora servía para dar esperanza a otros. En la entrada del refugio, había una placa que le llamó la atención. Al acercarse, Clara vio que la placa decía, en memoria de María Girón, cuyo amor y sacrificio continúan dando frutos para aquellos que más lo necesitan. Al leer esas palabras, Clara no pudo contener las lágrimas. En ese momento, entendió que, aunque la familia se había destruido, el legado de su madre había encontrado una nueva forma de vivir. Un legado que no estaba en las propiedades ni en el dinero, sino en el acto de dar, en el acto de ayudar a aquellos que lo necesitan. Los otros hermanos también visitaron el refugio en diferentes momentos. Cada uno de ellos enfrentó su propio dolor y arrepentimiento al ver en qué se habían convertido las propiedades que alguna vez pertenecieron a su familia. David, que siempre había sido tan pragmático, se encontró reflexionando sobre lo que realmente importa en la vida. Elena, aunque aún dolida, encontró un pequeño consuelo en saber que el lugar ahora servía a un propósito mayor. Mario, el más ambicioso de todos, sintió por primera vez en mucho tiempo el peso de sus decisiones y lo que había perdido en el proceso. Con el tiempo, aunque los hermanos nunca volvieron a ser la familia unida que una vez fueron, cada uno de ellos aprendió, a su manera, la lección que su madre había intentado enseñarles. El refugio, nacido de la destrucción de su hogar, se convirtió en un símbolo de lo que realmente importa, la compasión, el sacrificio y la unidad. Clara, aunque nunca pudo sanar por completo las heridas, encontró en el refugio una nueva forma de conectar con el legado de su madre. Comenzó a trabajar como voluntaria en el refugio, ayudando a las personas que llegaban allí buscando un nuevo comienzo. A través de su trabajo, encontró una manera de honrar la memoria de su madre y de sanar sus propias heridas. David, que siempre había sido el más racional, finalmente entendió que hay cosas en la vida que no se pueden medir en términos de números o lógica. Aunque se arrepintió de muchas de sus decisiones, encontró una forma de reconciliarse consigo mismo al apoyar económicamente al refugio y a la ONG que había recibido la donación. Fue su manera de redimirse, de hacer las paces con el pasado. Elena, a pesar de todo el dolor, continuó creando arte, pero sus obras comenzaron a reflejar una nueva luz, una esperanza renovada. Encontró inspiración en las historias de las personas que llegaban al refugio, y sus obras se convirtieron en un testimonio de la capacidad de los seres humanos para sanar y renacer, incluso en las circunstancias más difíciles. Mario, que siempre había buscado el éxito y la riqueza, se dio cuenta de que había perdido algo mucho más valioso en el proceso. Aunque le costó mucho aceptar su responsabilidad en la destrucción de su familia, finalmente entendió que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en las relaciones y en el amor que compartimos con los demás. Así, el verdadero legado de María Girón no fue la herencia material que dejó a sus hijos, sino el acto de dar, de ayudar a los demás, algo que, al final, encontró su camino de vuelta a través de los hijos que tanto había amado. Aunque separados por el dolor y las malas decisiones, los hermanos Girón aprendieron que el verdadero valor de una familia no está en lo que se hereda, sino en cómo se vive y se comparte ese legado. El refugio, que había sido testigo de la transformación de las propiedades de los Girón, se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Y aunque los hermanos Girón nunca volvieron a ser la familia unida que una vez fueron, su historia quedó como un recordatorio de que el verdadero amor y sacrificio nunca se pierden, sino que encuentran nuevas formas de florecer, incluso en los lugares más inesperados.